Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Raúl Asensio, charla entre desconocidos, un podcast para todos y para nadie. El día de hoy retomo un tema muy conocido, una idea muy conocida, una celebración muy conocida, una conmemoración muy conocida, que es la Semana Santa, la también llamada Semana Mayor, la semana donde se conmemora el hecho más importante para la Iglesia Cristiana Católica, principalmente. No significa que sea la única denominación cristiana que lo celebre, pero sí es la más importante para el catolicismo. La Semana Mayor, la semana donde se conmemora la institución del sacerdocio, la institución de la Eucaristía y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tres hechos sumamente importantes para el cristianismo católico. Fundamentos de la Iglesia Católica. Tan importante es que dicen, ¿ok? Si no hubiera resucitado Jesucristo, vana sería nuestra fe. No tendría sentido esta religión. Entonces es el hecho más importante. A lo mejor no es el más conocido, a lo mejor no es el más celebrado, a lo mejor no es el más conmemorado, ¿correcto? A lo mejor para el pueblo católico, y les pongo una anécdota o una idea básica o un detalle importante, el día en que más feligreses acuden al templo católico no es el domingo de resurrección, es el miércoles de ceniza, siendo que el miércoles de ceniza no es un día obligatorio de guardar, pero es cuando más gente acude al templo católico. ¿A qué? A recibir la imposición de la ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Puede haber muchas razones por las que sea el día en que más acude la gente, que no tiene que ir a estar un gran tiempo en el templo, una misa o un rito específico. Por lo general llegan, entran y les imponen la ceniza con esta frasecita y se retiran. Puede ser. Y es muy curioso que también mucho no católico acude a este hecho y que les digo un dato curioso, es el día que más gente acude al templo católico, ¿correcto? Pero ¿qué marca el miércoles de ceniza? El inicio de la cuaresma, la preparación para la Semana Mayor, el tiempo de ayuno, abstinencia, sacrificio para celebrar, para conmemorar el día más importante para el cristiano católico, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el único ser que ha resucitado por su propia voluntad. Hay quienes van a decir, no, no es el único resucitado, está Lázaro. Lázaro no resucitó por su propia voluntad, a él lo resucitó Jesucristo. En cambio, a Jesucristo nadie lo resucita, él resucita por su propia voluntad. ¿De acuerdo? Les digo, no me voy a meter en problemas teológicos, filosóficos, científicos, no. Aquí estamos hablando de religión que rompe con los paradigmas científicos. ¿Por qué? Porque es un hecho de fe, es un acto de fe. Y la fe, por desgracia, aunque haya quienes quieran meterla a un sistema
académico, a un tratado casi científico o con un sistema lógico del pensamiento, no se logra. No se logra porque la fe va más allá de cualquier pensamiento lógico. Se tiene que dar el salto del pensamiento lógico a la especulación, a la fe, a la creencia. ¿De acuerdo? Entonces, no podemos medir una religión o la fe en una religión a través de un método científico, porque le va a quedar corto ese método científico. Ahí está la primer crítica que se le puede hacer a cualquier religión. Estamos muy hechos en nuestros tiempos actuales a decir y a tratar de manifestar y decir que la iglesia o que la religión es una farsa porque no cumple con todo un sistema metodológico cientificista, pero también, a grosso modo, les puedo asegurar que la ciencia también es un salto de fe. Al final de cuentas, aún las matemáticas que digan es el método más perfecto del pensamiento humano, tienes que creer en algo, de facto, los axiomas. Pero les digo, ese es otro cantar. Aquí lo importante es la religión, uno de sus fundamentos es la fe. La fe que tienes que llevar a los actos y a la realidad, correcto. Entonces, este miércoles de imposición de ceniza inicia la preparación para el católico para prepararse para la celebración mayor, la conmemoración más importante del cristiano católico, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo vuelvo a repetir. Pero como les digo, en la Semana Mayor no es lo único que se celebra o lo único que se conmemora. Hay un hecho bastante importante y que no todo el cristiano católico conoce y que no todo el católico ha asistido, siendo que es una celebración, una conmemoración sumamente importante, que es la misa crismal. Esta misa crismal, ¿qué es? Es la celebración eucarística donde se bendicen los santos óleos, el santo crisma. Y solamente una vez al año se realiza. ¿Quiénes son los principales que asisten a esta celebración eucarística? Seminaristas, diáconos, sacerdotes y el obispo que preside la celebración. Hay quienes van a decir, bueno, es el arzobispo o el cardenal o el papa, ¿de acuerdo? Según la zona y según la diócesis o arquidiócesis, etc. Pero recordemos que un arzobispo es un obispo. Entonces, vamos a llamarle el obispo que preside esta celebración. También pueden ingresar laicos, claro que sí, pero por desgracia no hay un templo con la capacidad para conglomerar a todo el cristiano católico de la zona. Casi imposible, ¿de acuerdo? Entonces se reúnen, les digo, principalmente los representantes de la Iglesia Católica. Pero sí es un hecho primordial, porque el Santo Crisma, los santos óleos, se bendicen una vez al año.
Y es en esta misa que se debería celebrar el Jueves Santo, pero por comodidad, por lo menos en mi diócesis, se celebra el miércoles, que es el día que se puede reunir a la mayor cantidad de sacerdotes para la celebración. ¿Por qué? Porque de ahí se bendicen estos aceites santos y se le entregan a los párrocos para que todo el año tengan estos aceites para ungir a cualquier católico, ¿correcto? Según lo que tengan que ungir, ya sea bautismos, confirmación, etcétera. También por lo general, no se hace la misa crismal junto con la misa del Jueves Santo. La misa del Jueves Santo es muy extensa, y si se le agregara todos los detalles de la misa crismal, si de por sí la gente común no nos gustan las misas muy largas, imagínense, no asistiríamos, ¿de acuerdo? Pero no significa que no sea muy importante, es demasiado importante y es bueno saber que existe. Y si se puede acudir, algún día acudir, claro que pueden hacerlo. Y vale la pena, se hace por lo general en las catedrales. ¿Okay? Y les digo, por lo general se celebra el miércoles santo. Ok, la Semana Santa, ¿cuándo inicia? La cuaresma inicia el miércoles de ceniza, que son 40 días para la preparación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la Semana Mayor inicia el Domingo de Ramos, ese día en que se conmemora, se recuerda el momento en que Jesucristo entra triunfal a su ciudad y es ensalzado, celebrado, Hosana al Hijo de David. Algo bien importante, aquí sí rompe esta celebración con la celebración típica de los judíos de la semana más importante para el judío, que es la Pascua. Entonces van a decir, bueno, ¿por qué el católico celebra la Pascua? La celebramos por la sencilla razón de que Jesús era judío y Jesús no vino a romper con la ley, vino a darle plenitud, vino a mostrarnos cómo se debe de interpretar la ley de Dios y que con el cuerpo humano se puede lograr cumplir con la voluntad de Dios, sin necesidad de ser Dios, sí con la necesidad de ser hijo de Dios. Esto es bien importante, sumamente importante. Por eso es curioso que históricamente podemos ver grandes hechos negativos para el cristianismo católico, las persecuciones a los judíos, sabiendo que Jesucristo fue judío. Claro, los judíos no son cristianos, para nada. También eso es importante. Pero más vale convertirlos, convencerlos, no obligarlos, que fue lo que mucho tiempo se hizo. La iglesia pasa a tener mucho poder y quiere convertir a los demás. Y no porque el deseo de convertirlos sea bueno o malo, sino que ya era obligatorio convertir. Cuidado con eso, cuidado con eso. A lo mejor no se les dio el mejor ejemplo, no se les supo invitar a la conversión, pero en fin, es otra historia. Les digo, al final de cuentas,
Esta Semana Mayor inicia con ese Domingo de Ramos, donde se celebra la divinidad de Jesús, donde se le ensalza, pero que también es la preparación de la semana más, más dolorosa para el mismo personaje de Jesucristo. La preparación para la pasión que va a sufrir. Pero les digo algo bien importante, entonces es toda una semana de sacrificio, de ayuno para el cristiano católico. Que hay muchas formas en las que se ha conmemorado esta Semana Santa. Muchas tradiciones muy particulares de los cristianos. Y estoy hablando de México. Una forma muy particular de celebrarse, a diferencia de los Estados Unidos de Norteamérica, a diferencia de Europa, etcétera, o de la misma ortodoxia de Oriente. En México somos muy particulares para las celebraciones católicas. Ha habido un sincretismo de tradiciones anteriores al cristianismo que se fundieron con el cristiano catolicismo que trae la conquista. Y que al final de cuentas, el catolicismo latinoamericano sí se conmemora de distinta forma al cristianismo europeo y al de Norteamérica. Bien o mal, no me meto en esa discusión, simplemente estoy en México, estoy hablando de la tradición católica en mi país. ¿De acuerdo? Entonces, esto es bien importante. Se inicia ese Domingo de Ramos, se va preparando toda la semana para el Jueves Santo, que empieza el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado. Jueves, la conmemoración de la institución de la Eucaristía para todo católico. El viernes, la conmemoración de la muerte de Jesucristo como hombre. El sábado, después de cierta hora, no es en la mañana, después de mediodía, donde comienza a celebrarse la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El triunfo de Jesucristo sobre la muerte. Aquí es lo importante del cristiano católico. No es una fe para un ser muerto, aunque la celebración más llamativa dentro del catolicismo es la muerte de Jesucristo. Y es algo que el católico tiene muy hecho, traer una cruz en el pecho. Y se olvidan del momento más importante del catolicismo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que también es una tradición que se ha ido perdiendo, porque en México el sábado de gloria, tradicionalmente ya fuera del rango ministerial, pero sí en el rango cultural del feligrés, del laico, pues había, él se va uno a bañar, él va uno a mojar en las calles a la gente, etcétera. Que esto ya está fuera de los ritos litúrgicos, pero no fuera de la cultura popular, de la voz populi. Entonces, esta Semana Mayor, les digo, se recuerdan principalmente pues la institución de la Eucaristía, la muerte de Jesucristo, pasión y muerte de Jesucristo,
y el día más importante que la resurrección. Hay quienes van a decir, tiempo, tiempo. También está la bendición del pan. También está la bendición del agua. Sí, correcto. Pero no son los hechos más importantes. Son hechos importantes para el feligrés, pero no para la institución en sí. Entonces, eso es sumamente importante saber qué se celebra en esta Semana Mayor. Hoy en día es algo muy curioso. Ateos o creyentes esperan la Semana Mayor, pero no precisamente para conmemorar los hechos litúrgicos, sino para tener las vacaciones, que ya a ciertos estudiantes les dicen son las vacaciones de primavera, pero todos sabemos que no es así, ¿correcto? Principalmente es por la Semana Santa, es algo muy curioso, puedes ser creyente o no, pero si te hacen trabajar el Viernes Santo, pegas de gritos, y no porque quieras asistir al Via Crucis o a la Pasión, etcétera, ¿correcto? Es porque quieres descansar, no quieres laborar y no quieres que te descuenten el día, ¿correcto? Pero les digo, la Semana Mayor, hablando litúrgicamente, sí es la semana más importante, por tradición y porque hay muchos hechos que mucha gente va a decir son hechos mágicos. Los ministros de la iglesia van a decir, no, no, no es magia, no es magia, ¿correcto? Son hechos reales, divinos. Cada quien puede llamarles, no como quieran, ¿eh? Que ya en estas fechas, pues sí, cada quien toma posturas distintas, pero hubo tiempos en que no, en que si no cumplías con las reglas de la Iglesia Cristiana Católica, estabas en riesgo hasta de ser excomulgado, de ser desechado de la Iglesia Católica como un hereje. Y hubo una época en que hasta te podrían eliminar, te podían desvivir, ¿correcto? Entonces, la Semana Mayor realmente pues no va a conmemorar eso, lo que conmemora es la semana más importante y el hecho más importante, que es el día del sábado de gloria, domingo de resurrección. Muy hay que tener en claro, el sábado de gloria no es lo mismo que el domingo de resurrección. Hay mucha gente que decimos, y me uno a ello, ¿no? Yo ya fui a misa del sábado de gloria, ya no me corresponde ir al domingo de misa de resurrección, ¿no? Sí, sí es obligatorio. Como mucha gente dice, ok, yo ya fui a unos 15 años que se celebró la misa de los 15 años después de mediodía, o sea, ya por la tarde, pues ya con eso cumplo con la obligación de ir el domingo de misa. Pues ahí sí, pero en este día no. Aunque la misa del sábado de gloria sea por la tarde noche, el domingo de resurrección sigue siendo obligatorio. Entonces son pequeños detalles que vale la pena ir conociendo y que les digo, no me quiero meter ahorita en problemas filosóficos ni académicos, sino de fe. Una tradición, una tradición cristiana católica que en México se maneja de una manera muy particular, estoy de acuerdo, pero que es la celebración más importante de la Iglesia Cristiana Católica aún en México. Que tengan una excelente noche. Mi nombre es Raúl Asensio. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie.